Hay momentos en la historia de la humanidad en los que la ingeniería supera la imaginación. Momentos en los que la necesidad de extraer recursos del interior de la Tierra nos empujó a construir máquinas que desafían toda lógica de escala, de potencia y de audacia. Hoy, si alguna vez has estado en una autopista y has visto pasar uno de esos enormes vehículos transportados sobre tráileres de múltiples ejes, con piezas que parecen pertenecer a otro mundo, es posible que hayas presenciado, sin saberlo, uno de los fragmentos de esas colosales máquinas. Estamos hablando de los camiones mineros, titanes de acero, combustible y tecnología que operan en las entrañas de las minas a cielo abierto más grandes del planeta, ejecutando ciclo tras ciclo, día tras día, en condiciones que harían capitular a cualquier otra máquina conocida por el hombre. Pero la pregunta que surge de manera inevitable es siempre la misma: ¿por qué tienen que ser tan enormes? ¿Por qué la ingeniería minera no optó por una flota de camiones convencionales, más pequeños, más ágiles, más fáciles de manejar? La respuesta es tan simple como aplastante. La economía de escala en la minería no perdona. Cada gramo de material que se extrae del subsuelo tiene un costo asociado al transporte, al combustible, a la mano de obra y al mantenimiento. Cuando se trabaja con millones de toneladas de roca, mineral y tierra al año, cada ineficiencia se multiplica hasta convertirse en pérdidas millonarias. Por eso, cuanto más grande es el volquete, mayor es la cantidad de material que puede transportar en un solo ciclo, y menor es el número de viajes necesarios para mover esa montaña de roca. En promedio, un camión minero de gran tonelaje puede cargar unas 300 toneladas por recorrido. Esto significa que el combustible empleado por tonelada transportada resulta mucho más eficiente que si se emplearan múltiples camiones de menor tamaño haciendo el mismo trabajo. La lógica es implacable. Menos viajes implica menos desgaste de la vía, menos consumo total de combustible, menos operadores necesarios y menos tiempo invertido en cada ciclo productivo. La mina no duerme y sus camiones tampoco. A esta ecuación hay que sumar otro factor que a menudo se pasa por alto: el tamaño de los equipos de extracción. En las minas de cielo abierto, las palas hidráulicas, los cargadores frontales y las excavadoras que alimentan a estos camiones también son máquinas de proporciones descomunales. En ocasiones, incluso superan en tamaño al propio camión minero. Una pala hidráulica de gran minería puede tener un cucharón con capacidad para mover 50, 60, incluso 90 toneladas de material en un solo movimiento de brazo. Si el camión que debe recibir esa carga fuera pequeño, la ineficiencia sería inmediata. El volquete debe ser proporcional a la pala que lo carga. El ecosistema de la mina funciona como un reloj de precisión. Cada pieza debe encajar con las demás de manera perfecta. Y entonces llega ese momento en que uno se encuentra frente a uno de estos gigantes por primera vez y el instinto humano queda paralizado por la escala. Porque estos camiones podrían aplastar un automóvil como si fuera un juguete de plástico. Pesan alrededor de 360 toneladas en vacío, una cifra que el cerebro humano apenas puede procesar. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al peso de más de 200 automóviles medianos apilados sobre una misma plataforma. Uno de los exponentes más célebres de esta categoría es el modelo 797F de Caterpillar, una máquina que se ha convertido en el símbolo de la minería a gran escala en todo el mundo. Sus dimensiones resultan igualmente imposibles de ignorar: 7 metros de altura y 15 metros de largo. Una persona adulta puede caminar erguida por debajo de su carrocería sin agacharse. Sus ruedas se elevan hasta los 4 metros de altura, por encima del techo de la mayoría de los edificios de una planta. Y aquí viene una de las grandes paradojas de estos equipos. Uno podría pensar que una máquina de semejante tamaño requeriría operaciones de mantenimiento complejas, peligrosas y costosas. Pero la ingeniería de los fabricantes pensó en eso desde el primer boceto. La mayoría de los filtros de aceite, los puntos de muestreo de fluidos y los accesos para inspección están diseñados a nivel del suelo. El técnico de mantenimiento no necesita ascender peligrosamente para revisar los sistemas críticos. Todo está al alcance de la mano, porque en minería, el tiempo parado es dinero que se evapora. El precio de uno de estos equipos puede alcanzar en promedio hasta los $6 millones, y cada hora que ese camión permanece inactivo representa una pérdida directa para la operación. Para llegar a la cabina, el operador debe ascender por una escalera lateral empotrada en el chasis. No es un simple escalón, son varios metros de altura que deben recorrerse siguiendo siempre la regla de oro de los 3 puntos de apoyo, una norma de seguridad no negociable en cualquier operación minera responsable. 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano, siempre en contacto con la estructura. Una caída desde esa altura podría ser fatal, pero una vez que se llega arriba, la recompensa es un panorama que pocos seres humanos tienen el privilegio de contemplar desde esa perspectiva. La cabina ofrece una visión dominante de toda el área de operaciones: otros camiones en movimiento, las rutas de acarreo, las palas trabajando en los frentes de extracción. El operador se convierte en capitán de un buque de acero que navega entre montañas de roca triturada. Sin embargo,
El tamaño de la máquina genera también sus propias sombras. Los ángulos muertos son una realidad ineludible. El volumen del equipo impide la visión directa de zonas críticas alrededor del chasis, especialmente en la parte trasera. Por eso, algunos modelos incorporan sistemas de cámara de vídeo estratégicamente ubicadas, incluyendo una sobre el diferencial trasero. Porque los accidentes en minería no son una posibilidad remota, son una amenaza constante. Se han documentado casos en los que un operador, al no percatarse de un vehículo ligero detenido detrás, lo ha aplastado completamente. El resultado no deja margen para segundas oportunidades. La seguridad en la cabina no es un complemento, es la primera ingeniería del equipo. Ahora bien, si hay un corazón que mueve a estos titanes, ese corazón es su motor diésel, y decir que es un motor grande es quedarse dramáticamente corto. El motor de un camión minero de esta categoría es tan voluminoso que cuenta con pasadizos internos y secciones de acceso diseñadas para que los técnicos puedan introducirse hasta sus entrañas y trabajar sobre cada sistema de manera específica. No es una exageración, es literalmente posible meterse dentro del motor. Las piezas que lo componen tienen un tamaño que sobrepasa cualquier referencia cotidiana. Las bielas, por ejemplo, esas piezas metálicas que en un motor de automóvil caben en la palma de la mano. Aquí son estructuras que requieren de un operario para ser desplazadas. En el caso específico del 797F de Caterpillar, el motor cuenta con 20 cilindros dispuestos en configuración en V. 20 cilindros que respiran, comprimen y liberan energía de manera sincronizada, generando una cilindrada total de 106 litros. Para entender la magnitud de esa cifra, el motor promedio de un automóvil de familia tiene una cilindrada de entre 1 y 2 litros. Estamos hablando de más de 50 veces la capacidad de un motor convencional. Y como si eso no fuera suficiente, el sistema incluye no uno, no dos, sino 4 turbocargadores trabajando en paralelo. Cada uno de ellos tiene la función de sobrealimentar al motor con una mayor cantidad de aire comprimido, lo que permite quemar más combustible por ciclo y, como consecuencia directa, liberar una potencia explosiva. El resultado final de toda esa arquitectura mecánica es una potencia máxima de hasta 4.000 caballos de fuerza. El rugido que emerge de ese conjunto al ponerse en marcha es algo que no se describe, se siente en los huesos. Semejante motor tiene, como es lógico, un apetito voraz. El tanque de combustible de estos equipos tiene una capacidad para almacenar hasta 1.000 galones de diésel, lo que equivale a aproximadamente 3.800 litros. 4 contenedores de 1.000 litros llenos hasta el borde. Y en condiciones normales de trabajo, el motor puede llegar a consumir hasta 60 galones de diésel por hora. En una jornada de 12 horas, ese camión puede consumir más de 720 galones de combustible. Una cifra que ilustra con toda su crudeza el enorme peso energético que sostiene la minería a cielo abierto a nivel global. Para garantizar que la operación no se detenga, el abastecimiento de combustible se realiza mediante camiones cisterna móviles que se desplazan hasta el equipo. Estos vehículos de apoyo no solo transportan diésel, sino que también incorporan sistemas de engrase a alta presión y reabastecimiento de fluidos hidráulicos, convirtiendo cada parada en una revisión integral que minimiza el tiempo improductivo. Las ruedas son otro capítulo aparte en la historia de estos gigantes, porque no son simplemente neumáticos grandes, son estructuras de ingeniería que soportan cargas que ninguna otra rueda en el mundo debe resistir. En el 797F, cada rueda alcanza una altura de 4 metros y tiene un peso individual de 5 toneladas. El equipo lleva 6 ruedas en total. El peso bruto en vacío del camión es de 623 toneladas, pero cuando está completamente cargado, ese número puede superar las 1.000 toneladas de peso total. 1.000 toneladas repartidas sobre 6 puntos de contacto con el suelo. Cada neumático debe ser capaz de soportar esa carga en movimiento sobre terrenos irregulares, bajo temperaturas extremas y frente a superficies abrasivas que desgastan el caucho de manera implacable. El precio de un solo neumático de esta categoría asciende a unos $5.000. Multiplicado por las 6 ruedas del equipo, la suma alcanza los $270.000 únicamente en neumáticos. Pero ese precio no es arbitrario, responde a un proceso de fabricación que es, en sí mismo, una obra de artesanía industrial. Todo comienza con el caucho en crudo, que es molido hasta convertirse en pequeñas bolas pegajosas. Esas bolas pasan por rodillos que las transforman en largas láminas continuas de caucho. Y entonces comienza el trabajo más delicado. Los operarios, con sus propias manos, deben enrollar esas láminas sobre una matriz, capa tras capa, construyendo pacientemente la estructura interna del neumático. La adhesión entre capas no requiere pegamento alguno. La propia naturaleza pegajosa del caucho en crudo hace que cada lámina se adhiera naturalmente a la anterior. Cuando la forma del neumático comienza a emerger de ese proceso manual, la pieza se introduce en un molde donde la presión y el calor la vulcanizan, fijando su estructura definitiva y dotándola de las propiedades mecánicas necesarias para resistir el castigo diario de la mina.
El cambio de un neumático en estas condiciones no es una operación que pueda realizarse con un gato hidráulico de taller. Se requiere de maquinaria especializada equipada con aditamentos de tipo pinza, que abrazan el neumático desde 2 puntos firmes, permitiendo su extracción e instalación de manera controlada y segura. Sin esta maquinaria, la operación sería físicamente inviable y extremadamente peligrosa, pero incluso durante el trabajo cotidiano, los neumáticos enfrentan amenazas constantes. El patinaje sobre suelos de lodo o tierra suelta es uno de los problemas más frecuentes, y para combatirlo, algunos camiones incorporan accesorios de malla metálica sobre las ruedas que aumentan la tracción sobre terrenos inestables, protegen el caucho frente a superficies abrasivas y ayudan a disipar el calor generado por la fricción. Y no puede ignorarse el peligro silencioso que acecha en cada rueda. La explosión de un neumático convencional ya es un evento potencialmente letal, pero en un camión minero, las consecuencias son de otra dimensión. Lo más peligroso no es la detonación en sí misma, sino el aro metálico que rodea la llanta, que puede salir disparado a velocidades devastadoras cuando la presión interna se libera de manera súbita. Hay registros de accidentes en los que ese aro ha atravesado vehículos, estructuras y distancias que resultan difíciles de creer. La seguridad alrededor de los neumáticos de los camiones mineros es un protocolo que no admite improvisaciones. El sistema de suspensión de estos equipos es igualmente fascinante desde el punto de vista de la ingeniería. Cuando un camión de más de 1000 toneladas cargadas transita sobre terrenos irregulares, la pregunta sobre cómo se controla el cabeceo y las oscilaciones del chasis no es menor. La respuesta está en un sistema de 4 cilindros cargados con nitrógeno, 2 ubicados en la base posterior de la tolva y 2 en la parte frontal. El nitrógeno, al ser un gas compresible, actúa como un resorte de gran capacidad, absorbiendo los impactos generados por las irregularidades del terreno y redistribuyendo las fuerzas de manera controlada. El resultado es un menor cabeceo del equipo durante el trayecto y, lo que es crucial desde el punto de vista productivo, una mayor retención de la carga en la tolva durante el transporte. Perder material durante el acarreo es perder dinero directamente. La ventaja adicional de este sistema frente a los resortes convencionales es que requiere menos mantenimiento, un factor determinante en la planificación operativa de cualquier mina de gran escala. El ensamblaje de uno de estos titanes en el lugar de trabajo es, en sí mismo, un espectáculo de logística y precisión que pocas personas tienen la oportunidad de presenciar. Dado su tamaño excepcional, el traslado del camión minero completo por autopistas convencionales es posible solo en raras circunstancias y siempre implica permisos especiales, escolta policial y condiciones muy específicas. Lo habitual es que el equipo sea trasladado en piezas separadas sobre cama baja de hasta 12 ejes, donde la sujeción de cada componente es una operación crítica que puede requerir horas de trabajo previo. Una vez que los componentes llegan a su destino, comienza el proceso de ensamblaje, que exige una coordinación milimétrica entre equipos de grúas, plataformas móviles y personal especializado. El chasis del camión, por sí solo, puede pesar en promedio unas 210 toneladas. La tolva, esa gran estructura receptora de la carga, no es una pieza monolítica, sino una construcción formada por múltiples placas de acero de alta resistencia, soldadas entre sí con precisión quirúrgica. El momento de montar la tolva sobre la estructura del camión es uno de los más críticos del proceso. El alineamiento debe ser perfecto para que el pasador de seguridad se introduzca con suavidad en su alojamiento. Una vez en posición, el pasador debe ser golpeado para que asiente en su totalidad, y luego se instala un perno fijador para garantizar que la vibración durante el trabajo no lo desplace, porque en minería, una pieza suelta no es un inconveniente, puede ser una catástrofe. Una vez completado el ensamblaje, se realizan las pruebas de los cilindros de levante de la tolva. La bomba hidráulica del equipo puede suministrar hasta 100 litros de aceite por minuto, lo que permite elevar y descender una carga completa en tan solo 25 segundos. 25 segundos para vaciar cientos de toneladas de roca. La eficiencia del ciclo de descarga es tan importante como cualquier otro parámetro operativo. Pero la ingeniería de los camiones mineros no se detiene en lo mecánico. Existe una variante que en los últimos años ha ganado un protagonismo creciente: la tracción eléctrica. Y cuando hablamos de ella en el contexto de la minería, no estamos hablando de enchufar el camión a una toma de corriente. Hablamos de un sistema donde el motor diésel no mueve directamente las ruedas, sino que está acoplado a un alternador de grandes dimensiones que genera la electricidad necesaria para alimentar todos los sistemas del equipo, incluido el de tracción. La corriente fluye desde el alternador hasta motores eléctricos instalados en las ruedas mismas, y antes de llegar a las ruedas, esa energía pasa por un conjunto de engranajes planetarios cuya función es reducir la velocidad de rotación de los motores eléctricos para multiplicar el torque de salida. El resultado es una fuerza de tracción descomunal, disponible de manera inmediata desde el primer instante, sin la necesidad de recorrer la curva de par de un motor a combustión convencional.
Las ventajas de este sistema son notables. En primer lugar, la respuesta de los motores eléctricos es instantánea, lo que los hace ideales para las rampas inclinadas de las minas de tajo abierto, donde la demanda de par es máxima precisamente en el peor momento, cuando el camión está cargado y debe subir. En segundo lugar, la reducción en el número de piezas mecánicas implica menores tiempos de mantenimiento y costos de reparación más bajos a lo largo de la vida útil del equipo. La desventaja principal de este sistema es la generación de calor. Los motores eléctricos y los sistemas electrónicos asociados producen grandes cantidades de calor que deben ser disipados de manera eficiente. Para ello, los equipos con tracción eléctrica incorporan sistemas de ventilación específicos. Un enorme ventilador ubicado al lado de la cabina es el elemento más visible de ese sistema de refrigeración. Si alguna vez te encuentras frente a uno de estos camiones y quieres saber si lleva tracción eléctrica o mecánica, basta con buscar ese ventilador. Su presencia lo delata. La otra abertura diseñada para la salida del aire caliente se encuentra en la parte central del bastidor posterior, una rendija aparentemente discreta que cumple una función térmica fundamental. Sin ella, los componentes eléctricos podrían sobrecalentarse y comprometer la operación del equipo en cuestión de minutos. Los accidentes en estos equipos son, lamentablemente, una parte de la historia de la minería que no puede omitirse. Ya hemos hablado del riesgo de los ángulos muertos y de la explosión de neumáticos. Pero existe otra amenaza que se cierne sobre cada operación: la presencia de cables de alta tensión en el entorno de trabajo. Ha habido casos documentados en los que el operador, al momento de levantar la tolva para realizar la descarga, no advierte que los cables eléctricos aéreos están justo encima. El contacto entre la estructura metálica de la tolva y esos cables genera una electrocución de tal magnitud que puede desencadenar un incendio inmediato en el equipo. La energía liberada en ese instante es tan violenta que los sistemas eléctricos del camión reaccionan de manera involuntaria. El claxon se activa solo, las luces parpadean, los sistemas de alarma colapsan. Es la máquina enviando una señal desesperada de socorro mientras arde. Y sin embargo, incluso frente a esa historia de accidentes y riesgos, la industria minera no se detiene, avanza, porque la necesidad de los minerales que estas minas producen no decrece, crece. El cobre, el hierro, el oro, el litio, el cobalto, todos ellos son materias primas que alimentan la economía global, desde los cables eléctricos hasta las baterías de los vehículos eléctricos que hoy se presentan como el futuro del transporte. Y ese futuro, paradójicamente, depende en gran medida de la minería. Por eso, la tecnología que rodea a los camiones mineros también avanza sin pausa. La autonomía es hoy el horizonte más inmediato de esa evolución. Existen ya camiones mineros que operan sin conductor. Son controlados desde centros de operaciones remotos mediante sistemas de navegación satelital, radares y sensores que mapean el entorno en tiempo real. Estos vehículos autónomos eliminan uno de los factores de riesgo más críticos en la minería: el error humano. No se fatigan, no se distraen, no subestiman el peligro. Operan con una consistencia mecánica que ningún operador humano puede igualar durante 12 horas consecutivas. Su implementación en diversas minas alrededor del mundo ya es una realidad en expansión. Komatsu, uno de los grandes fabricantes del sector, ha llevado este concepto un paso más allá, con un prototipo que elimina por completo la cabina de operador. No es que el operador trabaje de manera remota desde una cabina convencional, es que la cabina simplemente no existe. El equipo es controlado mediante un sistema de control remoto a distancia. Aunque en este momento sigue siendo un prototipo funcional y no ha entrado en producción a escala industrial, su diseño ya anticipa algo interesante desde el punto de vista técnico. Al eliminar la cabina delantera, la tolva puede desplazarse hacia una posición más avanzada sobre el chasis, lo que mejora la distribución del peso sobre cada uno de los ejes y las ruedas. Una distribución de peso más equilibrada significa menos desgaste sobre los neumáticos, menor esfuerzo sobre la suspensión y una mayor eficiencia mecánica global. La ausencia del operador no solo reduce el riesgo humano, rediseña la geometría del equipo. Y más allá de la autonomía, existe otra frontera que la industria está cruzando de manera decidida: la electrificación total. Hay camiones mineros que ya no llevan motor diésel. En su lugar, grandes módulos de baterías integrados al chasis proporcionan la energía necesaria para alimentar los motores eléctricos de tracción y todos los demás sistemas del equipo. La eliminación del motor diésel suprime las emisiones directas de gases contaminantes en el interior de las minas, lo que es especialmente valioso en operaciones subterráneas donde la ventilación es un factor crítico. En las minas a cielo abierto, la electrificación reduce el consumo de combustibles fósiles y la huella de carbono de la operación, una presión que los inversores, los reguladores y la sociedad ejercen cada vez con más fuerza sobre la industria extractiva.
Si estos camiones eléctricos de batería representan el futuro definitivo de la minería, o si los motores diésel seguirán dominando las rampas de los tajos abiertos durante décadas más, es una pregunta que hoy no tiene una respuesta única. Las baterías aún enfrentan desafíos de capacidad, autonomía y tiempo de recarga que son especialmente complejos en un entorno de operación continua de 24 horas. Pero la trayectoria es clara. La electrificación avanza, la autonomía avanza, y los camiones mineros del futuro serán máquinas radicalmente distintas a los titanes diésel que hoy dominan los tajos. Sin embargo, incluso en ese futuro que se acerca, algo permanecerá igual: la escala. La necesidad de mover grandes cantidades de material de manera eficiente no desaparecerá. La física de la minería a cielo abierto seguirá exigiendo máquinas grandes, ruedas enormes, tolvas capaces de contener cientos de toneladas y sistemas de tracción que generen el torque necesario para escalar rampas inclinadas bajo carga completa. El tamaño no es un capricho de los ingenieros, es la respuesta de la razón a los desafíos del planeta. Estos camiones mineros, con sus 7 metros de altura y sus 15 metros de longitud, con sus 20 cilindros y sus 4 turbos, con sus 6 ruedas que pesan 5 toneladas cada una, y sus tolvas que se elevan y vacían en 25 segundos, no son simplemente máquinas. Son el testimonio más elocuente de hasta dónde puede llegar la ingeniería humana cuando se le plantea un reto de verdadera magnitud. Son el resultado de décadas de evolución técnica, de accidentes que enseñaron, de pruebas que fracasaron y de soluciones que funcionaron. Son, en definitiva, la demostración de que cuando la humanidad necesita mover montañas, encuentra la manera de construir las máquinas capaces de hacerlo.